Bueno, disculpen por el horario, digamos. La idea es no tomar asistencia porque no es un horario habitual de clases, ¿no? Pero quería un poco dar el tema porque si el miércoles nos vamos a dedicar a los trabajos, va a ser largo, digamos, va a llevar las 3 horas, y el día jueves vienen otras docentes a hablar de lo que sigue el trabajo de parto, o sea, van a hablar específicamente de cada etapa y la actividad de enfermería en la atención de una mujer en trabajo de parto. Por eso quería ver si podía adelantar. De todas maneras, si son muy poquitos los que están conectados y si lo que le transmiten ustedes o lo que leen no les queda claro, puedo aclarar algún punto. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces vamos a continuar con trabajo de parto. ¿Me están escuchando bien? Sí, profe. Ah, bueno. Sí, perfecto, te Bueno, escucho. voy a mostrar entonces y arrancamos. Yo calculo que vamos a estar 1 hora 40 minutos más o menos con clase y después necesito hablar de un tema, pero no como docente, como ustedes, por eso va a ser al final, porque voy a hablar de un tema, pero no como docente. Entonces le voy a preguntar si quieren quedarse a escucharme lo que quiero decirles o se pueden retirar, digamos, porque no es en el rol docente que voy a hablar. ¿Está? ¿Qué rol, profe, entonces? ¿Compañera? Y de compañera, no, en un rol distinto que sería, ustedes saben que estamos próximos a elecciones en la universidad, entonces quiero hablar de eso, ¿sí? Va a ser sobre el tema de elecciones. Ah, bueno. Así que por eso digo, como es, el que quiera retirarse, digamos, no hay problema, me quedo con los que quieran escuchar un ratito algo que les quiero plantear. ¿Eh? Bueno, entonces arranco con la presentación. Muy bien. Díganme si ven. Sí se ve, profe. Sí, se ve. Están pidiendo entrar, por eso no puedo ampliar la pantalla. ¿En qué parte nos quedamos, profe? Nos quedamos con las maniobras que realizaba el feto, ¿se acuerdan? Para la expulsión, que decíamos que el feto realizaba diversas maniobras, pero no que eran voluntarias, sino que esas maniobras estaban provocadas por la contracción del útero, ¿se acuerdan? Y esas maniobras eran descenso, ¿sí? ¿Sí? Descenso, o sea, cuando se va encajando en la cavidad pélvica, en este espacio que es la cavidad pélvica, ¿se acuerdan? Que va de aquí hasta acá y de acá hasta acá, ese tubo, ¿sí? Que es la parte más estrecha que tiene que atravesar el feto, ¿sí? Cuando se encaja allí en ese tubo, es que, como es, ocurre esto que se llama el descenso, ¿sí? Cuando se acomoda al canal de parto. Después ocurre, disculpen que voy moviendo la pantalla porque estoy haciendo entrar gente. Después del descenso ocurre lo que se llama la flexión, o sea, si bien el feto intraútero está flexionado normalmente, como es, dada la fuerza de la contracción, y las partes duras de la pelvis hacen que la cabeza del feto se flexione más aún. Eso le permite ofrecer al canal de parto la parte más estrecha de la cabeza del feto, que era el vértice, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que ahí está ofreciendo el diámetro más pequeño, que es bregmático suboccipital, o suboccipital bregmático, como lo quieren decir. Sería el diámetro más pequeño, más o menos 9,5 centímetros tiene ese diámetro, y es muy importante esto porque el paso por donde tiene que atravesar el feto más o menos mide 10 centímetros, ¿sí? Que sería la parte más angosta, digamos, que es estos estrechos, el estrecho pélvico superior que va desde el pubis, ¿se acuerdan? Borde superior del pubis hasta el promontorio del sacro, y el estrecho pélvico inferior que va desde el borde inferior del pubis hasta el coxis, ¿sí? Bien, entonces se flexiona el feto, esa es la otra maniobra. Después ocurre, producto que
el occipital del feto fricciona este hueso, el pubis, ¿no es cierto? Eso hace que la cabeza haga lo que se llama una extensión. ¿Sí? Perdón, me olvidé la otra maniobra, la rotación interna. Cuando llega a este espacio, ¿sí? No sé si lo están viendo, yo estoy marcando. Cuando llega a este espacio, ¿sí? Que es la pelvis verdadera, ahí es donde ocurre la rotación. Entra en la cabeza en posición, su parte más grande en la posición lado a lado, y aquí gira y pone el occipital rozando el pubis, y la cara rozando lo que sería el sacro y el coxis, ¿sí? Bueno, y después ocurre lo que se llama la extensión, que les acabo de mencionar. Y una vez que la cabeza sale del canal de parto, ¿sí? Está fuera del canal de parto, la cabeza hace lo que se llama una rotación externa, que es justamente cuando los hombros del feto están en este espacio, ¿sí? Y los hombros del feto entran también en el estrecho pélvico superior de lado a lado, o sea, el ancho del hombro, ¿no? Entra de lado acá al lado en el estrecho pélvico superior, y aquí gira, y su parte más grande, ¿sí? El ancho del hombro, se pone en posición antero-posterior, ¿sí? Y eso nosotros lo vemos externamente cuando el feto gira la cabeza. Y esas serían las 5 maniobras que hace el feto para salir y atravesar el canal de parto. ¿Estamos? Bueno, después hay otras maniobras que las llamamos, perdón, otros factores que influyen en el canal de parto, en el trabajo de parto. Recuerden que dijimos que los factores los dividíamos en 4 grupos, que serían las 4P. Por un lado estaba el pasaje, o sea, la pelvis. Por otro lado, el pasajero, que sería el feto que atraviesa el canal de parto. Y la tercer P serían los poderes, ¿sí? Y concretamente, dentro de los poderes, lo que vamos a resaltar son las contracciones. El útero se contrae, ¿sí? ¿Se acuerdan que el útero tiene su capa media, es el miometrio? Y el miometrio tiene a su vez 3 capas de músculos, ¿no? Que eran longitudinales, ¿se acuerdan? Circulares y en movimientos de 8. Todo esto le permitía al útero tener mucha fuerza de contracción, ¿sí? Cuando el útero se contrae, aumenta muchísimo la presión dentro del útero. Ese aumento de presión dentro del útero permite que se expulse el feto, ¿no? Entonces, las contracciones uterinas son acortamiento de las fibras musculares del útero, ¿no? Y hablamos que las contracciones tienen 3 fases, ¿sí? Una de las fases es el incremento, o sea, es la etapa desde que inicia una contracción hasta que la contracción llega a su máximo nivel, ¿sí? Recordemos, el útero, como todos los músculos del cuerpo, tienen un tono, ¿sí? Un tono, o sea, un nivel de intensidad de contracción mínima. Todos los músculos de nuestro cuerpo tienen tono, por eso podemos tener posición parada, sentada, si no seríamos una masa de huesos y carne tirada en el piso, ¿no? No estamos así, digamos, porque todos los músculos tienen un tono. En el caso del útero, el tono del útero más o menos es de 15 milímetros de mercurio, ¿sí? La intensidad de ese tono. ¿Estamos? O sea que normalmente hay una presión adentro del útero. Cuando ocurren las contracciones, esa intensidad aumenta, ¿sí? Y depende de la etapa del trabajo de parto en la que estemos, va a ser mayor la intensidad. ¿Estamos? Entonces, distinguimos 3 fases. Una desde que comienza a contraerse el útero hasta que llega a su nivel máximo. Ese sería incremento, esa etapa. Después se mantiene en un nivel de intensidad, ¿sí? Se mantiene y eso se llama acmé, se mantiene durante algunos segundos, y después el útero empieza una etapa en la que la intensidad de la contracción disminuye paulatinamente, y eso se llama decremento. ¿Por qué hablo de esta fase? Porque son cosas que nosotros vamos a controlar cuando estemos con una mujer en trabajo de parto. Nosotros vamos a controlar las contracciones.
¿sí? Vamos a controlar varios aspectos de las contracciones. Lo que tenemos que saber es que las contracciones atraviesan esta fase. Ustedes cuando ponen la mano sobre el fondo uterino, ¿sí? Yo no sé si ven mi mano, no, o sí. Bueno, ponemos la mano en forma amplia sobre el fondo uterino, vamos a percibir cómo empieza a contraerse el útero, cómo empieza a contraerse, y vamos a ver el estado de máximo nivel de contracción, y después vamos a ver que empieza a relajarse, hasta que llega otra vez al nivel del tono, ¿sí? Depende de la etapa del trabajo de parto en la que estemos parados, van a ser más seguidas las contracciones o menos seguidas, ¿sí? Vamos a ver que puede llegar a presentar 1 o 2 contracciones en 10 minutos o 3 a 4 contracciones en 10 minutos, ¿sí? Eso lo contamos. Y además vamos a ver cómo comienza la contracción, cuando está en el nivel máximo de contracción y cuando desciende la contracción, ¿sí? Bueno, ¿para qué sirven las contracciones? ¿Sí? Por un lado, provocan lo que se llama aborramiento y dilatación del cuello uterino, que ahora después lo vamos a ver. En alguna bibliografía ustedes van a ver que hablan de factores activos y factores pasivos del trabajo de parto. La contracción sería un factor activo, ¿sí? Y producto de las contracciones ocurren fenómenos pasivos como es la dilatación y borramiento del cuello. ¿Qué significan estas palabras? El borramiento es cuando el cuello uterino desaparece. El cuello uterino normalmente tiene 2 centímetros de alto, ¿sí? Producto de las contracciones y descenso de la cabeza del feto, ese cuello se borra, desaparece. Esos 2 centímetros que forman el cuello no están, ¿sí? Cuando ya estamos al final del trabajo de parto, ya no tenemos cuello uterino. Y la dilatación es la apertura del cuello uterino, ¿sí? Desde 0 centímetros, porque el cuello permanece cerrado durante el embarazo, ¿no? Y cuando empiezan las contracciones verdaderas en el trabajo de parto, ese cuello empieza a abrirse. Y desde 0 centímetros después se va a ver que tiene 1 centímetro de dilatación, 2 centímetros de dilatación, ustedes van a escuchar esto, 3 centímetros, hasta que llega a 10 centímetros de dilatación, que sería cuando ya está a punto de expulsar la mujer, expulsar al feto, ¿sí? Y ustedes van a escuchar en el servicio que hablan, tiene un 60% de borramiento. ¿Qué significa? Que el cuello ese desapareció en un 60%. Y la dilatación, que es la apertura del cuello, se habla en porcentajes, perdón, en centímetros, y va desde 0 a 10 centímetros, ¿sí? Profe, hay una compañera que quiere entrar. Bien, bien. Disculpe que la interrumpa. Sí, sí, no, dígame, porque a veces no escucho el timbrecito. Muy bien. Bueno, se entendió eso del borramiento y dilatación, que ya vamos después voy a mostrarles unas imágenes. Bueno, otra cosa que provocan las contracciones es el descenso del feto y la rotación del feto. Recuerden que yo dije, el feto hace varias maniobras producto de las contracciones, ¿no? Bueno, y esto es descenso, rotación, extensión, ¿sí? Todos esos movimientos que hace el feto son gracias a las contracciones, ¿sí? ¿Qué más provocan las contracciones del útero? Una vez que se expulsó al feto, el útero sigue contrayéndose porque todavía contiene algo más adentro, que sería la placenta, ¿sí? Entonces, producto de las contracciones, lo que ocurre es el desprendimiento de la placenta. Vieron que la placenta estaba enraizada en el fondo uterino, ¿sí? ¿Se acuerdan? En el embarazo. La placenta se desprende de ese sitio, se desprende, ya sea por la parte central o por los bordes, empieza a desprenderse, producto de las contracciones, y desciende y es expulsado a través de la vagina la placenta, junto con las membranas, que me acuerdo que les mostré una imagen a usted donde estaba la placenta y las membranas, ¿sí? Bien, y otra cuestión muy importante de las contracciones, ¿sí? Porque una vez que se expulsó al feto y se expulsó la placenta,
el útero queda vacío, ¿no es cierto? La cavidad uterina está vacía, pero el útero permanece en estado de contracción, permanece contraído. Es muy importante ese estado de contracción porque imagínense que la placenta, usted díganme cuando yo explico algo, si se está entendiendo, si no vuelvo a repetir, ¿eh? La placenta, imagínense, la está enraizada, ¿sí? O sea, penetró el endometrio y llega a tocar al miometrio, ¿sí? Y se acuerdan que el sincitio trofoblasto rompía los vasos sanguíneos maternos, las arterias maternas se rompen y la sangre materna que llega a las lagunas de la placenta, ¿se acuerdan de eso? Bueno, imagínense, la placenta se desprende y quedan los vasos sanguíneos, ¿sí? Abiertos, sangrando, ¿sí? Gracias a que el útero permanece contraído, ¿sí? El lugar donde estaba inserto la placenta tiene unos 20 centímetros de diámetro. ¿Se acuerdan que la placenta tenía unos 20 centímetros de diámetro aproximadamente? Gracias a que el útero permanece contraído, esa zona rota, herida, digamos, donde hay vasos sangrantes, es más o menos de 10 centímetros. Y los vasos están como cerrados, ¿sí? Apretados, porque los vasos atraviesan la fibra muscular, ¿no? Y eso evita que la mujer se desangre después del parto, ¿sí? Si bien va a tener un pequeño, un sangrado que no debe exceder los 500 mililitros, ¿sí? Va a tener un sangrado, pero no tiene que exceder los 500 mililitros en un trabajo de parto normal. Y no debe exceder los 1000 mililitros en una cesárea, o sea, un parto abdominal. Bueno, ¿por qué no sangra más que eso? No tiene que sangrar más que eso porque la mujer estaría en shock hipovolémico, ¿no? Y está en riesgo la vida de la mujer. No ocurre eso gracias a las contracciones, ¿sí? A la contracción del útero. Profe, Sí. y si en el caso que no esté, o sea, no haya contracciones, ¿no? Ahí después del parto se coloca oxitocina o no? Bueno, la oxitocina, que es una hormona, en este caso, es una droga, ¿no? Que se administra externamente. Si bien la oxitocina es una hormona natural que tenemos, ¿sí? Se puede administrar en forma exógena. Se suele administrar en los trabajos de parto cuando la fuerza de las contracciones no son intensas. Imagínense una mujer que está con contracciones, pero las contracciones no son muy intensas. No, o sea, no está provocando ni el descenso del feto, ni el borramiento, ni la dilatación. Esto significa que el trabajo de parto se está prolongando, ¿no? En esos casos se suele administrar oxitocina para estimular al útero que se contraiga con más fuerza. También se suele utilizar oxitocina en el trabajo de parto cuando las contracciones son muy irregulares. Entonces, para regular las contracciones en cuanto a la frecuencia, o sea, la cantidad de contracciones que hay en 10 minutos, se suele utilizar oxitocina. Y también se usa oxitocina después del parto cuando se sabe por los factores de riesgo que después vamos a hablar que tiene la mujer, está la posibilidad de que ese útero no se contraiga adecuadamente, ¿sí? Y para evitar el sangrado Profe, sí. ¿y el borramiento en cuántas horas o cómo es el tema del tiempo? ¿Cuánto se tarda? Ahora nos vamos a meter con lo que es borramiento y dilatación porque el tiempo que dure va a depender si es una mujer multípara, o sea que ha tenido 3 a más partos, o una mujer que nunca tuvo un parto, nulípara, o primípara, o sea, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Ya tuvo un hijo, sería su segundo hijo. Ah, bueno, profe. Entonces, la duración de todo este proceso que estamos hablando va a depender de eso, ¿sí? Después vamos a meternos con el tiempo. Bueno, profe. Muy bien. Bueno, entonces, decíamos que hay un periodo que se llama incremento, ¿sí? Un periodo que es meseta y un periodo de decremento. Aumento de la intensidad de la contracción, el momento que está con máximo nivel de contracción y descenso de la contracción, ¿sí? Acá estamos viendo
10 milímetros de mercurio de contracción cuando está en estado de tono, 10 a 15, incrementa, aumenta la intensidad de la contracción, aumenta, hasta que llega a aproximadamente 50, 60 milímetros de mercurio de contracción y va descendiendo la intensidad. Y vuelve otra vez al estado de tono, ¿sí? ¿Estamos? Las contracciones se inician en el fondo uterino, ¿sí? Se inician en el fondo uterino, más próximo a una de las trompas, y la fuerza de la contracción va de allí descendiendo hacia el cuello, ¿sí? Muy bien. Bueno, en cuanto al borramiento, miren el borramiento. El cuello está cerrado, ¿vieron? Y más o menos tiene 2 centímetros, ¿sí? Sí, profe. 2 centímetros de largo el cuello. Este es el cuello. Cuando el feto está empujado por la contracción desde la parte superior, ¿sí? Desde la parte superior del útero, empujan la contracción al feto para que descienda y salga. Cuando lo va empujando, ¿sí? Este cuello se va adelgazando, se adelgaza hasta que desaparece, no hay cuello. ¿Vieron? Producto de que la cabeza está presionando y hace adelgazar el cuello uterino, ¿sí? ¿Estamos? Perdón, acá es la imagen. ¿Cómo? No entiendo, profe. ¿Qué se ve después? Entonces, El cuello, vieron que está el feto dentro del útero, adentro de una bolsa que se llama membrana feto-ovulares, y sí. ahí está el líquido amniótico y el feto. La contracción empuja el feto y la cabeza hace fuerza contra el cuello hasta que lo pone finito, lo adelgaza. ¿Sí? No hay más cuello. Habían 2 centímetros, acá no hay nada de cuello. ¿Se entiende? Ujú. Eso es el borramiento, desaparece el cuello y se miden Profe, y porcentajes. después vuelve a la normalidad. Sí, por supuesto, después de la expulsión vuelve toda la normalidad. En la dilatación dijimos que era la apertura del cuello. Además de que se va borrando, va desapareciendo, el cuello se abre, producto que el feto está siendo empujado. Y la cabeza empuja acá sobre el cuello y hace que el cuello se abra, ¿sí? Acá por tacto vaginal, lo que se hace acá para valorar si el cuello está borrado y está dilatado, lo que se hace es tacto vaginal, ¿sí? Y lo que se trata de ver es si está el cuello o no y en qué medida, si está la mitad del cuello, si está el cuello completo, si está una séptima parte del cuello, ¿se entiende? Y en caso de la dilatación, cuando se hace el tacto vaginal, se trata de introducir un dedo. Si entra un dedo, se dice que la dilatación es de 1 centímetro. Si entran 2 dedos, ¿sí? Se dice que la dilatación es de 2 centímetros. Y así, se entran 3 dedos, 3 centímetros. Después de los 3 centímetros, lo que se hace normalmente es hacer el tacto vaginal y abrir los dedos, ¿sí? Abrir los dedos para tratar de tocar los bordes del cuello, ¿sí? Y cuando hay una máxima apertura de los dedos, se está estableciendo que hay 10 centímetros de dilatación. La mujer ya está por expulsar, ¿sí? Y eso sería la dilatación. ¿Estamos? Acá sería un cuello de 10 centímetros dilatado. Ya no está el cuello y está abierto. Está la posibilidad de que salga la cabeza. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, muy bien. Entonces dijimos que eso se hacía con palpación vaginal, ¿sí? Con en el consultorio o en la sala de trabajo de parto, lo que se le hace es tacto vaginal, con mano enguantada, ¿sí? Lubricada, ¿sí? Se introduce a través de la vagina y lo que se trata de tocar es el cuello, ¿sí? Y ver en qué medida está el cuello y cuánto tiene de apertura el cuello, ¿sí? Y con eso se va evaluando cuánto está avanzando el trabajo de parto, si va avanzando dentro de lo que se espera y cuándo ya estaría próximo a la expulsión,
¿sí? Del feto. ¿Estamos? Sí, profe. Muy bien. Profe, esa maniobra donde se introducen los dedos, o sea, ¿eso lo hace el doctor o El- nosotros? Depende de la complejidad donde estemos, ¿sí? Yo siempre hablo acá de una enfermera que ahora me la encontré en el CUI, no está más en Mencue. En Mencue, no sé si conocen la zona del CUI y Mencue, ¿eso lo conocen? Más o menos. Más o menos. Bueno, hace muchos años atrás, Mencue era una localidad muy pequeña y no tenían luz de noche. Había luz artificial durante cierto horario nada más. Y ahí trabajó una enfermera profesional que estudió ahí en la universidad y trabajaba en esa zona y ella explicaba, nos comentaba cómo atendía los partos a la luz de la vela, digamos. Por eso digo, y todo esto depende de la complejidad donde trabajen. Si está en un hospital complejidad 6, no solo está en los obstetras, sino están las parteras, las obstétricas, ¿sí? Entonces, enfermería estas maniobras no las realiza porque se dedican ellos a hacerlas, a controlar la evolución del trabajo de parto en cuanto a dilatación y borramiento, ¿sí? Y ustedes van a escuchar o en los registros van a leer esto, borramiento y dilatación, ¿sí? Borramiento un 50%, un 60%, un 70%, y ustedes ya saben que ya se está arrimando el momento de la expulsión. Y la dilatación, 4 centímetros, 5 centímetros, 6 centímetros, cuando llega a 8 ya se las aproxima a la sala donde va a ocurrir el parto, y a los 10 centímetros estaría en condiciones de la expulsión del feto, ¿sí? Pero si trabajan en un complejidad bajo, ¿sí? Un complejidad 3 quizás, lo hace un médico generalista, y si no hay médico generalista, lo hace enfermería, el parto, digamos. Alguien tiene que ayudar a la mujer para que expulse. Y en este caso, como le decía en Mencue, la enfermera atendía el parto a la luz de la vela. Por eso digo, las condiciones dependen de donde estemos, ¿sí? Lo que ustedes tienen que saber son las maniobras básicas por si les toca solos atender un parto. Imagínense, capaz que trabajan en un complejidad 6, pero les toca que la vecina la llama que está por tener su hijo, porque no alcanzó a llegar al hospital y se hace un parto domiciliario. Ustedes son enfermeros. ¿Qué excusa van a poner? Tienen que poder atender un parto. ¿Se entiende? Por eso tienen que saber todas las maniobras que hay que hacer para poder atender un parto, ¿sí? Hasta que llegue la otra asistencia. ¿Estamos? Sí. Bien. Bueno, entonces, lo que tienen que manejar todos los fenómenos que ocurren cuando hay un parto, ¿no? Y esto es, a través del tacto vaginal, básicamente lo que se trata de determinar es el borramiento y la dilatación. Y con eso se evalúa la evolución del trabajo de parto, si es normal o no, ¿sí? ¿Estamos? Lo que sí es importante saber que cuando la dilatación es mayor a 8, estamos muy próximos a la expulsión del feto. Bueno, en cuanto a las contracciones, que sí esto, en cualquier servicio de internación de obstetricia se encarga enfermería, uno controla mucho las contracciones, además de todo el aspecto general de la mujer, que lo van a ver a partir del jueves con Miriam y Erika, que trabajan en servicio de obstetricia. Nosotros estamos muy atentos a las contracciones. ¿Y qué se controla de las contracciones? Por un lado, controlamos frecuencia, ¿sí? La frecuencia de las contracciones, que serían la cantidad de contracciones que ocurren en 10 minutos. Eso es frecuencia. Cantidad de contracciones que ocurren en 10 minutos. ¿Qué hacemos habitualmente cuando controlamos contracciones? Nos ponemos una silla muy cómoda al lado de la persona que está hospitalizada y la persona va a estar recostada y vamos a apoyar la mano sobre el fondo uterino, ¿sí? Le vamos a pedir que esté lateralizada en lo posible. ¿Por qué? Para que la irrigación sanguínea llegue adecuadamente al feto y reciba oxígeno y nutrientes. Es muy importante esto en el trabajo de parto, ¿sí? Bueno, entonces pongo mi mano en el fondo uterino y
empieza la contracción y ahí empiezo a contar. A ver, ¿cuántas contracciones hay en 10 minutos? Miro el reloj, por supuesto, y empiezo a contar. Empieza la contracción y empieza a correr el reloj. Y cuento. Son 2, 3, 4 contracciones en 10 minutos. Y eso es lo que registro. Frecuencia 4, 3, ¿sí? ¿Se entiende? Eso es la frecuencia de las contracciones y se controlan así. La duración de las contracciones, ¿sí? La duración de las contracciones se mide en segundos, ¿sí? Y la duración va a aumentar en la medida que avance el trabajo de parto. Mientras más avanzado esté el trabajo de parto, más van a durar las contracciones, ¿sí? Entonces empezamos con, duran 40 segundos, duran 70 segundos, duran 90 segundos, ¿sí? Es muy importante controlar la duración de la contracción, porque si duran mucho tiempo las contracciones, hay riesgo para el feto. Ya nos vamos a meter con ese tema, ¿sí? ¿Y cómo se controla? También estamos sentados al lado de la cama de la paciente, de la usuaria, pongo la mano en el fondo uterino, y una vez que inicia la contracción, por lo general la mujer lo percibe antes que nosotros con la mano, ¿eh? Y la mujer dice, ahí viene, dice. ¿Sí? Nosotros estamos atentos a percibir, cuando empezamos a percibir que empieza la contracción. Ahí, cuando percibimos que está iniciando la contracción, empiezan a correr los segundos. Y veo los segundos que dura. Y registro eso, dura tantos segundos. ¿Se entiende? Y ya digo, mientras más avance el trabajo de parto, van a durar más, pero siempre no tienen que durar mucho más de 70, 90 segundos, porque ¿cuál es el problema? Mientras el útero se contrae, el feto no está recibiendo oxígeno y no está recibiendo nutrientes, ¿sí? Porque el útero está contraído, los vasos sanguíneos cerrados, ¿sí? Porque los vasos sanguíneos atraviesan las fibras musculares. Y entonces quedan cerrados los vasos, no va a recibir oxígeno el feto. Entonces, si duran mucho tiempo, esa falta de oxígeno y nutrientes, pero principalmente la falta de oxígeno, ¿cómo es? Va a provocar lo que se llama sufrimiento fetal, que es un problemita que vamos a ver más adelante, o ya lo vieron, no me acuerdo ahora. No, no lo vimos. Bien, lo van a ver entonces. Sufrimiento fetal. Bueno, ¿qué más controlamos? La intensidad de la contracción. Dijimos que la intensidad se mide en milímetros de mercurio, ¿sí? Pero nosotros en los servicios no tenemos un dispositivo intrauterino que permita controlar la intensidad en milímetros de mercurio. Existe un aparatito que se coloca, digamos, a través de vagina entre el cuello y las membranas, y eso permite controlar la intensidad de contracción. Pero esa aparatología, primero que no es necesaria, y segundo, no la tenemos disponible, ¿no? Pero no es necesaria. Porque el trabajo de parto, como es algo natural, también el uso de tecnología es básica, ¿sí? No se usa alta tecnología. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo controlamos la intensidad? Seguimos sentados al lado de la mujer, con la mano en el fondo uterino, ¿sí? Y la maniobra que hacemos, la hacemos cuando la contracción está en el acmé, o sea, en el nivel máximo de contracción, ¿se acuerdan? El acmé. Cuando llega al acmé, yo lo que hago es tratar de endentar, se dice, hago presión con los dedos sobre el abdomen, ¿no? O presiono en el útero y trato de endentar mis dedos en la pared abdominal y en el útero, ¿no? Endentar. Eso, a esta fuerza, ¿me ven la mano usted? ¿O no? No. Sí, profe. Hago fuerza para endentar los dedos en la pared abdominal y el útero. Cuando los dedos se hunden, ¿sí? Estoy palpando un útero blando, o sea que la intensidad, si estoy en el acmé de la contracción, la intensidad es muy suave, ¿sí? Es leve, intensidad leve. Si yo hago esa maniobra y está duro, bien duro porque está contraído el útero,
bien duro, no logra indentar, se dice que las contracciones son fuertes y así se registra. Suaves o leves o intensas o fuertes. ¿Sí? Bueno, y lo otro que también hay que controlar es el tono. O sea, ¿cuánto tiempo pasa desde que termina una contracción e inicia otra? O sea, la pausa. Desde que termina una contracción hasta que comienza otra. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo pasa? Porque si ese tiempo es corto, ¿sí? Si ese tiempo es corto, estamos sabiendo que el oxígeno, el feto está con dificultades para recibir oxigenación. Recuerden que el útero contraído impide oxigenar al feto, además que el dolor, ¿no?, de la mujer. Entonces, como es, nosotros controlamos la pausa, o sea, el tono, el tiempo que dura este tiempo de relajación. ¿Sí? ¿Está? ¿Alguna duda ahí? ¿Algo que quieran que repita? La frecuencia, por favor, profe. Bien. La frecuencia es la cantidad de contracciones que ocurren en 10 minutos. ¿Sí? Y se controla colocando la mano en el fondo uterino y lo que cuento es cuántas veces se contrae ese útero, ¿no? Pero ¿cuándo empieza a contar? Cuando empieza la contracción, empieza a correr el reloj. Ahí yo miro en dónde estoy parada, en qué minuto estoy parada. Y cuento desde ahí. A ver, en 10 minutos, ¿cuántas veces ocurre la contracción? Eso es frecuencia. Gracias, profe. Bien. Muy bien. Y la última P que tenemos, que es un factor que influye en el trabajo de parto, es la psiquis materna, ¿no? Lo que sabemos es que hay motivos para que la mujer tenga dolor, ¿sí? Hay muchos motivos por el cual la mujer va a tener dolor, que esto lo vimos la otra vez. O sea, el cuello se está estirando, el cuello se está abriendo, ¿sí? El periné está siendo apretado y además distendido, y puede haber lesiones del tejido del periné. Hay tracción del peritoneo, ¿no? Los ganglios linfáticos están apretándose y el útero se contrae y la contracción, el útero entra en estado de hipoxia, porque el útero tampoco recibe oxigenación adecuada, entonces entra en estado de hipoxia y eso suele ser doloroso. Entonces, motivos fisiológicos para dolor existen, ¿sí? Nosotros siempre que atendemos a una mujer en trabajo de parto tenemos la etiqueta diagnóstica dolor agudo. Siempre tenemos esa etiqueta. Y tenemos que trabajar para que la mujer no perciba tanto el dolor. ¿Y cómo trabajamos en eso? Nos basamos en las teorías. Primero la teoría rusa, la otra la teoría inglesa. Una de las primeras preguntas que le hacemos a la mujer que viene y está en trabajo de parto es si hizo el curso de psicoprofilaxis del parto. Si lo hizo, bárbaro, porque ya viene con instrucción adecuada para poder afrontar esta situación. Ahora, si no hizo el curso, vamos a tener problemas. Vamos a tener que averiguar qué sabe. Porque no solo en el curso se aprenden cosas, qué sé yo, la mujer aprende de lo que le contó la madre, le contó la abuela, la vecina, la tía, ¿no? Y todo eso va a influenciar en la psiquis de la mujer, ¿sí? Porque, y eso nos explica por qué algunas mujeres lo perciben más al dolor y otras los perciben menos. O sea, algunas tienen un umbral de percepción del dolor bajo y otros tienen un umbral de percepción del dolor alto. Y mucho de esto tiene explicación en el conocimiento que tiene la mujer de lo que le va a ocurrir y de lo que tiene que hacer cuando le está ocurriendo lo que sabe que le va a ocurrir, ¿sí? Y esto se aprende en estos cursos que decíamos en la clase anterior, y si no está en esos cursos y la mujer no recibió preparación, y si la preparación que recibió no fue la adecuada, vamos a tener un problema porque tenemos una mujer que está con falta de conocimiento
y no sabe qué va a tener que hacer en cada momento de trabajo de parto. Y nos va a tocar darle instrucciones a la mujer, ¿no? En estos casos. Es muy difícil que la mujer esté muy predispuesta a escuchar fundamento y explicación de lo que le está ocurriendo y demás, porque está en trabajo de parto. Entonces, siempre en esta etapa conviene, cuando tenemos la etiqueta diagnóstica de déficit de conocimiento, ¿sí? Según ANDA, también podemos encontrarnos con esta etiqueta, déficit de conocimiento en relación a los fenómenos del trabajo de parto. Vamos a tener que explicarle rápidamente lo que va a suceder y qué es lo que tiene que hacer ella, y tratar de contenerla y tranquilizarla, ¿sí? Y por otro lado, acompañarla más de cerca porque no aprendió estrategias de distracción, ¿sí? No aprendió cómo reaccionar a otro estímulo que no sea la contracción del útero. Entonces vamos a tratar de acá de lograr que se distraiga para que no esté tan atenta a la contracción del útero, ¿sí? Entonces, cuando empieza la contracción empezamos, por ejemplo, a decirle, bueno, a ver, respira hondo por la nariz, ¿sí? Lento por la boca, vamos, y le explicamos. Y hacemos que esté atenta a la respiración y no esté tan atenta a la contracción uterina. Eso favorece muchísimo a que la mujer esté menos atenta a la contracción y al dolor, ¿no es cierto? Llega el momento ese, por eso depende de la situación. Acá hay que hacer valoraciones rápidas, digamos, básicamente de si existe o no déficit de conocimiento, cuánto es y qué preparación tiene la mujer en relación a lo que es el trabajo de parto. Bueno, entonces, cuando hablamos de percepción del dolor, sabemos que actúa mucho lo psicológico acá, ¿sí? Y cuando hablamos de lo psicológico y la percepción del dolor del trabajo de parto, hay muchas cosas que están influyendo, y muy variada, desde, por ejemplo, la situación socioeconómica familiar, porque la mujer está en trabajo de parto y está por tener un niño y quizá esté muy preocupada por todo lo que contiene alrededor, la falta de los alimentos, los hijos que no tiene con quién dejarlos y cuidarlos, ¿sí? La falta de una pareja que acompañe puede ser un factor. También puede ser un factor que influye en este momento si el embarazo ese fue planificado o no, y después de no planificado quizás también es no deseado, ¿no? Y todo eso influye en el nivel de percepción del dolor del trabajo de parto, ¿no? Entonces, el desconocimiento, ¿sí? La falta de preparación física de la mujer y todo esto que he mencionado influyen sobre la psiquis de la mujer para su comportamiento o su percepción del dolor, ¿sí? Y el miedo y, por supuesto, el comportamiento, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Bien, muy bien. Cuando hablamos del dolor durante el trabajo de parto, durante la etapa de dilatación, o sea, el periodo que empiezan las contracciones y el cuello se borra y se dilata, que dura más o menos unas 13 horas promedio, por supuesto que hay variedad acá, lo que sabemos es que las multíparas duran mucho menos, ¿sí? Dura unas 6 horas, ¿sí? Esta etapa de dilatación y borramiento. El dolor se empieza a percibir en la zona sacra, en la zona lumbar, y se irradia hacia los costados y hacia el hipogastrio, ¿sí? Esa es la zona donde se percibe el dolor. La zona lumbar es una zona donde se percibe mucho dolor. Una de las cosas que van a ver en la bibliografía, que ya la tienen disponible, es un material que habla de cómo intervenir para disminuir la percepción del dolor. Porque a ustedes les va a tocar esa, digamos, van a tener una mujer que tiene como etiqueta diagnóstica dolor agudo y tienen que trabajar con ella para que no perciba ese dolor. Bueno, una de las técnicas que se proponen siempre son los masajes en la zona sacra. Los masajes en la zona sacra ayudan mucho a disminuir la percepción del dolor durante las contracciones, ¿no? Además de lo otro que hemos hablado, distracción, técnica de respiración y demás. Avanzado el trabajo de parto y cuando ya estamos en la etapa expulsiva, el dolor comienza en el hipogastrio, ¿sí? La zona baja abdominal,
y principalmente el dolor se percibe en todo el periné. Imagínense que acá está ocurriendo borramiento, dilatación, presión de la cabeza sobre los músculos del periné, ¿sí? En algunos casos está ocurriendo desgarro, entonces el mayor dolor se percibe en la zona del perineo. ¿Está? Sí, Muy profe. bien. Muy bien. Bueno, venimos hablando de trabajo de parto. Yo la semana que viene les voy a pasar unos videos, ¿sí? Para que veamos. No sé si han visto ya trabajo de parto videos, pero bueno, les voy a pasar algunos para que vean. Pero después de que pasemos, me gustaría después que pasemos el examen, porque es cuando más bolilla le van a dar. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, ¿qué es el trabajo de parto, digamos? ¿Sí? Según la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? El trabajo de parto normal, ¿sí? Es a que comienza en forma espontánea, que no está siendo provocado, y que es de bajo riesgo, o sea que los factores de riesgo presentes son muy bajos o no hay, ¿sí? Y cuando este comienzo es natural, desde el inicio del trabajo de parto hasta que finalice el trabajo de parto. Todo el proceso es natural. Eso se denomina trabajo de parto normal o trabajo de parto eutóxico, ¿sí? ¿Estamos? También se dice que es trabajo de parto normal cuando tiene estas condiciones, digamos, no hay factores de riesgo o son muy bajos, ¿sí? Desde que inicia el trabajo de parto y termina, y cuando el inicio y toda la evolución del trabajo de parto, cuando ha sido espontáneo, natural, ¿sí? Y además, cuando ocurre entre la semana 37 y 41, y cuando el feto está en posición, en presentación cefálica, ¿sí? Eso se define como un trabajo de parto normal, ¿sí? Entonces, si yo le pregunto cuáles son las características de un trabajo de parto normal, es el comienzo y la evolución son naturales y espontáneas, ¿sí? No hay factores de riesgo o hay un bajo nivel de riesgo, ¿sí? La presentación es cefálica y ocurre este parto entre la semana 37 y 41. Esas serían como las condiciones que definen un trabajo de parto normal o eutóxico, ¿sí? Profe, entonces cuando la mujer entra en trabajo de parto normal, se interna, ¿no? O sea, ella va al hospital. ¿Y por qué Sí, ahora, enseguida le ponen suerito y todo eso, si es bueno, normal? eso es lo que vamos a hablar ahora, porque Esa es mi duda. la colocación de una vía, por ejemplo, ya es una intervención innecesaria, ¿sí? La OMS dice que un trabajo de parto normal no exige, ¿sí?, interferir en el proceso. O sea, no hay que interferir, va a evolucionar, es algo natural. La mujer tiene derecho a tener un trabajo de parto normal. Pero ¿qué pasa? Ingresa la mujer y no viene, atravesó la puerta, le colocan una vía. Y eso ya dejó de ser normal. Y ya no le están respetando el derecho a la mujer, ¿sí? Pero bueno, como todos están apurados, quieren que sea rápido el parto, como que entonces empiezan a influir externamente. Y eso no es respetar los derechos de la mujer. Entonces, cuando se habla de violencia obstétrica, que es algo que se habla mucho, ¿sí? La violencia obstétrica empieza así, digamos, ¿sí? Empieza por no respetarle a la mujer que tenga un parto normal. Una mujer que quiso embarazarse, que se controló durante todo el embarazo, que hizo descuido con la alimentación, todo bien para poder tener un hijo en las mejores condiciones posibles, que quiere tener un trabajo de parto normal, resulta que entra y le colocan el suero. Eso es no respetarle, es invadir a la persona. No respetarle que tenga un trabajo de parto normal, natural, ¿sí? En realidad el equipo de salud tiene razón de ser, de estar ahí, para estar atento a cualquier desviación, porque si hay una desviación hay que actuar rápido, más vale, porque está en riesgo la vida del niño y la mujer. Pero ante la desviación, si las cosas son normales, no hay que actuar antes, digamos, ¿sí? No sé si responde eso. Sí, Hola, profe. hola. Sí, profe, gracias. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces ya sabemos de qué se trata un trabajo de parto normal. La mayor parte de los trabajos de parto son normales,
¿sí? Son normales. Muy bien. Lo que nosotros hablamos es que existen etapas en el trabajo de parto. El trabajo de parto es un proceso, ¿no? Y tiene etapas. Y lo que ocurre en una etapa, de lo que ocurre en una etapa va a depender la etapa siguiente, ¿no? Y todo esto va a depender, por supuesto, cómo evolucionó el embarazo. Entonces, el trabajo de parto es un proceso en sí mismo. Algunos autores hablan... ¿Alguien está pidiendo entrar? ¿Me pareció? Ah, sí. Algunos autores hablan de que existen 3 etapas. Ustedes van a ver bibliografías que hablan de una 4ª etapa. Ahora explico. Bueno, la primera etapa del trabajo de parto se llama de dilatación y borramiento, o etapa dilatante la van a encontrar también. ¿Sí? Es la primera etapa del trabajo de parto. Esta etapa, digamos, comienza desde las primeras contracciones verdaderas, ¿sí? Hasta que el cuello uterino dilató a 10 centímetros, ¿sí? Cuando la dilatación del cuello llegó a 10 centímetros. Eso es la primera etapa del trabajo de parto. Profe, Dije que, sí, ¿la dilatación y el borramiento se dan en simultáneo, digamos? sí, van parejitos, digamos. En la medida que va desapareciendo el cuello, se va abriendo. Se va adelgazando el cuello y se abre, ¿sí? Muy bien. Dijimos que en promedio dura unas 13 horas, ¿sí? La primera etapa del trabajo de parto. La segunda etapa del trabajo de parto arranca cuando la dilatación llegó a 10 centímetros y finaliza cuando se expulsa al feto, ¿sí? Cuando el feto salió del cuerpo de la madre, allí finaliza la segunda etapa expulsiva, y algunos le dicen pélvica. Por la duda noten esas cosas, porque por ahí en la bibliografía encuentran otra. Segunda etapa sería expulsiva o pélvica. Duran aproximadamente 1 hora promedio, ¿sí? Y la tercera etapa, que se denomina alumbramiento o placentaria, también la van a encontrar así, tercera etapa de alumbramiento o placentaria, va desde que expulsó al feto hasta que expulsó la placenta. Esa etapa dura promedio normal 30 minutos. Perdón, de 10 a 30 minutos es lo que más o menos dura. ¿Estamos? Y acá es cuando ocurre concretamente el desprendimiento, el descenso y la salida de la placenta. Muy bien. Y la 4ª etapa que les mencioné, que algunos autores las consideran, la llaman primera hora posparto, y es la primera hora después de que salió la placenta, ¿sí? Es una etapa que en realidad en la mujer se está haciendo higiene perineal, está amamantando a su hijo quizás, dependiendo de las condiciones del recién nacido, está interactuando con el recién nacido, ¿sí? Y se está haciendo la higiene perineal, dijimos, quizás se esté haciendo la episiorrafia, que es la sutura que se hace debido a que durante el trabajo de parto, en la parte expulsiva, ustedes van a ver que hay una maniobra quirúrgica que ocurre, que es la episiotomía, ¿sí? Que es un corte que se hace en el periné, básicamente para evitar desgarros, porque es más difícil la reparación de los desgarros que esta herida. ¿En quiénes se hace este corte en el periné? En las primíparas, o sea, las que están teniendo su primer parto, ¿sí? Porque los tejidos no están casi adaptados para que dilaten tanto, ¿no? Entonces es frecuente los desgarros. Y como la reparación de los desgarros es más traumática, se hace esta maniobra tratando de, por un lado, ampliar el canal de parto por donde va a salir, pero en tejidos blandos, y acortarlo, ¿no? Muy bien, eso lo van a ver seguramente más adelante también. ¿Está? Bueno, en esa primera hora se está haciendo la sutura de eso, se llama episiotomía, ¿no? La sutura.
Y bueno, y algunos la consideran como parte del trabajo de parto. Otros ya directamente acá hablan de otra etapa que ocurre, que es el puerperio, ¿sí? Nosotros vamos a hablar de 3 etapas. ¿Estamos? Muy bien. Profe, o sea que si en el examen se pregunta cuántas etapas son, decimos 3. Sí, no, pueden decir 4 porque sabemos que algunos pero las tienen que mencionar las 4 después. Pero bueno. no, pueden decir 4, o sea, uno sabe que depende de qué bibliografía aborde, van a haber 3 o 4 etapas, ¿sí? Bueno, dijimos que un trabajo de parto normal es aquel trabajo de parto que no tiene factores de riesgo o son muy bajos los factores de riesgo, ¿no? Porque hay factores de riesgo que van a influir en la evolución de un trabajo de parto. Y los factores de riesgo son estos, digamos. Por ejemplo, la edad de la madre, ¿sí? La edad de la madre. Si nosotros estamos con una mujer que está iniciando su trabajo de parto, tiene menos de 15 años o tiene más de 35 años, es un factor de riesgo para la evolución del parto, ¿sí? ¿Por qué? Digamos, por lo general las mujeres que inician trabajo de parto y tienen menos de 15 años suelen tener trabajos de parto más prolongados, ¿sí? Prolongado. ¿Qué sería un trabajo de parto prolongado? Es un trabajo de parto que dura más de 24 horas, ¿sí? Es un trabajo de parto prolongado. También está asociado a otros problemas, por ejemplo, hipertensión. La mujer quizás durante el embarazo no tuvo problemas hipertensivos y el cuadro hipertensivo aparece justo en el trabajo de parto, ¿sí? Y es frecuente en mujeres de menor edad. También es más frecuente la incidencia de desproporción cefalopélvica, lo que hablábamos la otra vuelta, que la pelvis no es suficiente para que pase el feto a través del canal de parto, ¿sí? Entonces, por eso es que la edad de la madre es un factor de riesgo. Si estamos atendiendo a un adolescente menor de 15 años, ¿sí? Que está en trabajo de partos, tenemos que entender de que pueden haber problemas, ¿sí? Y si tienen más de 34 años, más de 35 años, hay otros problemas que también suelen aparecer. Por ejemplo, la mujer más de 34 suele también estar asociada a multiparidad, o sea, tiene varios embarazos previos, ¿sí? El tener multiparidad lleva a algunos problemas, por ejemplo, que el útero no tenga la fuerza de contracción necesaria para expulsar al feto, ¿sí? Y esto nos lleva a un trabajo de parto prolongado. También puede pasar que la pelvis y los tejidos blandos del perine están acostumbrados a esta situación del parto que sea muy rápida la expulsión del feto y lo que tengamos es lo que se llama trabajo de parto precipitado. ¿Qué sería un trabajo de parto precipitado? Aquel que dura menos de 3 horas, ¿sí? También suelen tener otros problemas estas mujeres porque después del parto suelen tener dificultad para que esté contraído su útero, ¿sí? Entonces el gran riesgo, y que nosotros lo tenemos como una etiqueta diagnóstica siempre, es riesgo de sangrado, ¿sí? Nosotros si somos enfermeros y estamos en una sala obstetricia y estamos atendiendo a mujeres que atravesaron partos, vamos a tener siempre esta etiqueta, riesgo de sangrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese útero es como un elástico vencido, digamos, y no se va a poder mantener contraído. Y esa relajación del útero puede provocar hemorragia. Bueno, por eso la edad de la madre se transforma en lo que llamamos un factor de riesgo. Otro factor de riesgo, es el peso materno. Peso materno. La obesidad concretamente estamos hablando acá, ¿sí? La obesidad actúa como factor de riesgo porque también está asociado a otros problemas la obesidad, como es la hipertensión, la diabetes, ¿no? Entonces, la mujer con obesidad sabemos que puede ser un factor de riesgo para una evolución adecuada de este parto, ¿sí?
Así que si nos toca, digamos, atender a una mujer con obesidad en trabajo de parto, tenemos que estar atentos mucho a su presión sanguínea, ¿sí? Y a la evolución del trabajo de parto, ¿sí? Porque puede llegar a tener dificultades. Bueno, ¿qué más? Intervalo entre nacimiento. O sea, desde que tuve el parto anterior a este parto, ¿cuánto tiempo pasó? Cuando ese periodo intergenésico es corto, ¿sí? O sea, periodo entre parto, es corto, estamos en riesgo de trabajo de parto precipitado, ¿sí? Estamos en riesgo de, si fue cesárea anterior, de ruptura uterina, ¿sí? Estamos en riesgo de hemorragias postparto. Así que, bueno, siempre que tengamos una mujer cuyo embarazo anterior terminó hace menos de 2 años, tenemos que estar atentas que pueden aparecernos problemas con respecto a la evolución de este trabajo de parto, ¿sí? Bueno, el peso, ¿sí? El peso del feto y la edad gestacional, por supuesto que van a influir. Si estamos con un feto macrosómico, ¿sí? Macrosómico, vamos a tener dificultades para que descienda y salga por el canal de parto, ¿sí? Suelen ser trabajos de parto forzosos, muy, suelen durar mucho la expulsión, ¿sí? Porque son fetos grandes que tienen que atravesar ese canal de parto. Entonces, hay que estar atentos a ver cómo viene la altura uterina con respecto, para ir calculando si estamos ante la presencia de un feto grande, ¿sí? Y los resultados ecográficos, ¿no? Si el niño tiene un peso bajo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Peso bajo al nacer, menos de 2.500 gramos, eso es peso bajo. O sea, entre 1.500 a 2.499, eso se denomina peso bajo al nacer. Y peso muy bajo al nacer es cuando pesa menos de 1.500 gramos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué puede pasar con eso en el trabajo de parto? Por supuesto, trabajo de parto precipitado, ¿no? Y después el que aborde el neonato, por supuesto que puede llegar a tener varios inconvenientes, pero con respecto al trabajo de parto, podemos estar ante un trabajo de parto precipitado. Y la edad gestacional, cuando es pretérmino, digamos, son fetos pequeños, ¿sí? Depende de la edad gestacional del pretérmino, pero acuérdense que un embarazo pretérmino es aquel que finaliza después de las 20 semanas y antes de las 37 semanas, ¿sí? Eso es pretérmino. Entonces, si estamos ante un trabajo de parto pretérmino, estamos con varios problemas, ¿sí? Primero, que puede ser precipitado, y segundo, puede haber grandes riesgos para el recién nacido, ¿no? Por la edad gestacional y porque su sistema no va a estar maduro para sobrevivir fuera del útero. Bueno, el estado del saco amniótico. El saco amniótico serían las membranas feto-ovulares, ¿sí? O corioamnióticas, no sé cómo quieren decirle mejor, que hemos visto. ¿Se acuerdan que el feto está rodeado por 2 membranas? Una es la membrana coriónica, la otra membrana es la membrana amniótica. Ambas sellan y contienen al líquido amniótico y al feto adentro, ¿sí? Esas membranas, lo normal es que se rompan durante el trabajo de parto, eso es normal, ¿sí? Durante la etapa dilatante se rompen las membranas, ¿sí? Entonces, eso es lo normal. ¿Qué suele pasar? Y es un factor de riesgo, que las membranas se rompan antes de iniciar el trabajo de parto. Y eso se llama ruptura prematura de membranas, ¿sí? La ruptura prematura de membranas es cuando las membranas feto-ovulares o corioamnióticas se rompen antes de llegar al trabajo de parto. Hasta 1 hora antes de llegar al trabajo de parto, si se rompen las membranas, eso es prematuro. ¿Se entendió? ¿O me enredé yo? Se entendió, profe. Bien.
¿Qué consecuencias puede tener que se rompan antes las membranas, antes que inicie el trabajo de parto? Recuerden la función de las membranas. Contienen al líquido amniótico y al feto, ¿no? Pero contienen al líquido amniótico. Cuando se rompen, ¿sí? Se pierde el líquido amniótico. Entonces, el feto quedó con poco líquido amniótico, oligoamnios, ¿no? Pero cuando ya estamos hablando de trabajo de parto, el feto ya está formadito, o sea que no va a haber malformación del pie, como hemos visto, ¿no? O desfiguración de la cara, malformación de la cara, no va a ocurrir eso, ¿sí? Algunas mujeres hablan del parto, tuve un parto seco. En realidad no existe el parto seco, sí, o sea, no hay problema con el parto seco, porque no necesitamos del líquido amniótico para que el feto salga de adentro del cuerpo de la madre. Pero sí, hay poco líquido amniótico en edades tempranas del embarazo. Si se rompe allí, cuando está terminando el embarazo, ¿cuál es el riesgo? Imagínense, se rompen las membranas, ¿sí? Las membranas sirven de protección para la entrada de microorganismos, o sea que lo que existe es un alto riesgo de infección del feto, por un lado, y del útero, por otro lado, de la mujer, ¿no? Entonces, ¿el estado de las membranas amnióticas va a influir sobre la evolución de un trabajo de parto? Sí, porque suele definir un pretérmino, por ejemplo. Supóngase que está embarazada y a las 34 semanas se rompen las membranas. Lo que se sabe que casi el 90% inician el trabajo de parto a la semana que se rompen las membranas. Y esto significa que va, ¿cómo es? Va a haber un parto pretérmino, ¿no? Esa sería la consecuencia. La otra consecuencia que les mencioné es la infección, ¿sí? La infección del feto y de la madre. Por eso cuando la mujer que rompe membranas, antes de que empiece el trabajo de parto, se tiene que hospitalizar. Se tiene que hospitalizar, ¿sí? ¿Por qué? Porque existe otro riesgo importante. Además de la infección, que ya es importante por sí nomás. Ocurre riesgo de prosidencia de cordón, se llama. O sea, que el cordón umbilical, ¿vieron? Que une la placenta con el feto, descienda y discurra entre la cabeza del feto y el cuerpo de la madre, ¿no? Y se ve el cordón umbilical por vagina, ¿no? ¿Me siguen, no? En el ejemplo. ¿Qué pasa? Cuando desciende la cabeza del feto, lo que va a apretar es el cordón umbilical. Y si aprieta el cordón umbilical, ¿qué va a pasar? Una hipoxia. Muy bien, hipoxia en el feto, ¿sí? Sufrimiento fetal. El sufrimiento fetal es una situación grave para el niño, ¿sí? Que después nos vamos a meter. No quiero meterme porque si no yo voy enganchando temas y voy trayendo temas y después nos enredamos mucho. Pero básicamente falta de oxígeno en el feto y eso se llega a sufrimiento fetal. Entonces, infección, sufrimiento fetal, ¿sí? Por prosidencia de cordón, son los grandes riesgos. La prosidencia de cordón es una emergencia obstétrica, ¿sí? De hecho, la mujer, si se rompen las membranas y no está en trabajo de parto, no se puede levantar de la cama, porque al caminar puede descender el cordón, ¿no? No puede ir al baño, tiene que eliminar en chata en la cama. De hecho, tienen que elevarse los pies de la cama, ¿sí? O sea, la parte, sí, donde van los pies en la cama, se eleva para mantener una inclinación necesaria para que ese cordón umbilical no tienda a salir, ¿sí? O sea, es una situación de mucho riesgo. Estas mujeres en ese estado requieren mucho cuidado, ¿no? ¿Estamos? Bueno, la posición de la madre durante el trabajo de parto. Eso es muy importante. Lo más natural, digamos, la posición más natural para que nazca el hijo es la posición de cunclilla, ¿sí? Es como cuando uno va a tener de posición a traer los yuyos, esa posición es la más natural para que ocurra el parto. ¿Qué pasa? Esa posición es muy difícil de sostenerla porque si hay ocurre un problema,
el equipo de salud no puede intervenir dada la posición que tiene la mujer. Es muy difícil intervenir ahí, ¿sí? Entonces no es la que más se utiliza. Pero ojo, porque en esto de el trabajo de parto centrado en la familia y respetando los derechos de la mujer, en algunas instituciones se promueven que el parto se haga en la posición que la mujer más lo desee. Y si la posición que desea es la de cuclilla, porque lo estudió y porque investigó y porque sabe que es la forma más natural de que ocurra el parto, hay que respetarlo y el parto va a ser con la mujer en cuclilla, ¿sí? Bueno, eso es lo más natural. Pero bueno, básicamente en la actualidad se utilizan algunos sillones que logran mantener en posición semifowler a la mujer, ¿sí? Y con las piernas abiertas y elevadas, con lo cual la mujer puede adoptar una posición cómoda para poder hacer fuerza para expulsar al feto, ¿sí? Porque la mujer en la parte final del trabajo de parto, en el periodo expulsivo, necesita acompañar a las contracciones con lo que se llama pujo, ¿sí? El pujo. Y esta fuerza la tiene que lograr la mujer, tiene que hacer que los músculos del abdomen se contraigan, ¿sí? Para empujar y ayudar al feto a la salida. Esta posición semifowler con las piernas flexionadas favorece a que la mujer pueda participar haciendo pujo. Y también favorece que el equipo de salud pueda actuar para ayudar a la mujer, ¿sí? Esa sería la posición que más se utiliza en este momento en los servicios. No se recomienda la posición supina, por supuesto, muy incómodo, y no se recomienda la posición ginecológica que se utilizaba antes, ¿sí? En unas camillas que tenían unos estribos, donde arriba de los estribos se colocaba las piernas de la mujer. Seguramente en la clase de la semana que viene van a ver estos tipos de camillas. Es una sensación muy antinatural, ¿sí? Muy antinatural, y con consecuencias para la mujer además. Me olvidé decir que la posición de cuclilla también es favorable, digamos, porque la forma anatómica de la pelvis para que salga el feto es adecuada, y además la gravedad, la fuerza de gravedad va a ayudar a la salida del feto, ¿sí? ¿Alguien quería preguntar algo? Sí, profe, el tema del puje, yo no entendí esa parte. Ah, bien, ahora voy. ¿Por qué no? Otra posición que por ahí pueden llegar a ver es la posición lateralizada, ¿sí? En decúbito lateral, la mujer es otra posición que se está usando, entonces esta posición favorece muchísimo lo que es la oxigenación del feto, ¿no? Teniendo a la mujer en decúbito lateral. Es otra posición. Bueno, pujo. El pujo es una de las fuerzas que se utilizan durante el trabajo de parto. Los pujos son naturales, hay pujos naturales. O sea, la mujer, cuando la cabeza del feto comprime, ¿sí? El nervio ciático, ¿sí? Cuando comprime el nervio ciático y los nervios sacros, ¿sí? La cabeza del feto al descender comprime, la mujer tiene una sensación de hacer fuerza, como cuando te dan ganas de hacer caca. Esa sensación tiene la mujer. Eso se llama deseo de pujo. Cuando la mujer está en la cama y la estamos controlando y dice, ay, qué ganas de ir al baño, tengo ganas de hacer caca, alerta total porque te estás con ganas de pujar. Esto es de hacer fuerza para sacar al feto. ¿Se entiende? Sí, profe. Y ocurre en forma natural. ¿Qué pasa en el trabajo de parto? A veces ese deseo de hacer fuerza no es tan intenso, ¿sí? Entonces lo que se apela son a pujos no naturales. Se le enseña a la mujer a cómo hacer fuerza contrayendo los músculos abdominales, ¿sí? Para favorecer y empujar que salga el feto. Acá muchas mujeres se equivocan y hacen una maniobra distinta. En vez de hacer fuerza con los músculos del abdomen, hacen fuerza con los músculos del cuello, ¿sí? Por supuesto que eso le dificulta la respiración a la mujer se agota por falta de oxígeno. Entonces, cuando está en trabajo de parto y hay que
acudir a los pujos no naturales, hay que enseñarle bien a la mujer qué es lo que tiene que hacer, porque si va a tener la tendencia de hacer fuerza con los músculos del cuello, es una maniobra no efectiva y de hecho perjudicial, porque después la mujer se agota, ¿no? El pujo tiene que ser contrayendo los músculos del abdomen, ¿sí? ¿Está? ¿Se entiende eso? Profe, ¿eso puede provocar que la mujer se le baje la presión también? Hacer mal Bueno, los pujos. entra en hipoxia. La mujer puede llegar a entrar en agotamiento, ¿sí? E hipoxia. En este momento lo que suele ocurrir es aumentar la tensión arterial más que bajar. Pero sí agotamiento, falta de oxígeno. Cuando tiene falta de oxígeno a nivel cerebral, como que María se desvanece. Eso puede ocurrir, pero porque no le está llegando oxígeno adecuadamente. ¿Ah? Bueno, en cuanto a posición de la madre, y hablamos de trabajo de parto, si nosotros estamos atendiendo a una mujer en trabajo de parto, le vamos, por supuesto, a recomendar que adopte la posición que a ella más le guste, ¿no? Que se sienta más cómoda. Pero vamos a hacer recomendaciones. Por ejemplo, si se quiere acostar boca arriba en posición supina, le vamos a enseñar de que esa posición no es favorable. No es favorable para la oxigenación del feto, porque presiona, sí, por un lado la vena cava inferior y por el otro lado las arterias abdominales, y eso impediría la llegada adecuada de oxígeno al feto. Entonces, si quiere estar en la cama, le vamos a recomendar posición lateral, ¿sí? De cúbito lateral. Sí, pero también vamos a insistir en lo posible que camine, ¿sí? Que camine. El caminar, por un lado, le ayuda a distraerse, por otro lado, es muy favorable para el descenso del feto y para que la dilatación y el borramiento sean más rápido. Por cuestiones de gravedad, digamos, el feto, por cuestión de gravedad, va a tender a bajar, ¿sí? Y esto va a ayudar a que se acorten los tiempos del trabajo de parto, ¿sí? Así que si la mujer, en lo posible, esto es, por supuesto, siempre las decisiones de la mujer. Nosotros vamos a hacer recomendaciones, que si puede caminar, camine mejor. ¿Qué precauciones vamos a tener para esto, de indicarle caminar, digamos? Las precauciones básicas son, primero, saber, indagar si las membranas están íntegras o no. O sea, si estoy en un servicio de alta complejidad, tengo que averiguarle en los registros a ver qué dice del estado de las membranas. Si las membranas están rotas, yo tengo que preguntarme otra cosa. A ver, las membranas están rotas. ¿El feto está encajado en el canal de parto? Si el feto está encajado en el canal de parto, bueno, puede caminar, ¿sí? No hay problema, porque el cordón umbilical no va a discurrir porque está tapado el canal de parto por la cabeza del feto, ¿sí? Ahora, si el feto no está encajado, yo le voy a decir, no camine, se tiene que permanecer acostada, porque está el riesgo de la prosidencia de cordón. ¿Se entendió? Entonces, para decidir camina o no camina, hay datos que yo tengo que ir buscando. Muy bien, ¿y qué otra cosa influye en la evolución de un trabajo de parto normal? Digamos, las cuestiones psicológicas. Hoy hablábamos, ¿sí? Sabemos que el temor genera tensión y la tensión provoca dolor, ¿no es cierto? Que hay un círculo vicioso entre los que es temor, tensión, dolor. Si la mujer tiene miedo, ¿sí? Porque no sabe lo que va a pasar, eso va a generar tensión, ¿sí? Y eso va a hacer que se prolongue el trabajo de parto, si dure más tiempo el trabajo de parto, porque el cuello no va a tender a relajarse, va a tender a estar sin dilatación, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que lograr bajar la tensión de la mujer para que no esté tensa, ¿sí? Y para que tenga menos dolor. Y esto es explicándole qué es lo que va a acontecer, los pasos que siguen. Si no recibió preparación del parto, tenemos que ayudarle en este momento explicándole lo que le va a acontecer, qué es lo que va a pasar, cómo ella puede colaborar y cómo ustedes la van a ayudar, ¿sí? Contención. Y después, por supuesto, indagar sobre situación sociofamiliar, ¿no? Pareja, o estable o no,
otros hijos, situación socioeconómica, el embarazo planificado, no planificado, deseado, no deseado. Bueno, todo esto que va a influir a cómo se sienta la mujer en este momento del trabajo de parto. ¿Está? Bueno, ahí creo, a ver. Sí, hasta acá. Sí, hasta acá voy a llegar. Estoy viendo hasta dónde voy a llegar. Espérenme un segundito. Bueno, la duración del trabajo de parto, dijimos que la duración promedio del primer trabajo de parto es más o menos de 14 horas, ¿sí? De las cuales las 13 horas corresponden a la primera etapa, o sea, la dilatación, 1 hora para la segunda etapa y 10 minutos a 30 minutos la tercera etapa. Y en el caso de las multíparas, todo esto se disminuye casi a la mitad, ¿sí? O sea que en las multíparas, un trabajo de parto más o menos dura unas 7 horas, ¿sí? Una media hora la expulsión y unos 10 minutos la salida de la placenta. Esto sería en cuanto a duración. Lo que quiero que quede grabado, digamos, no vamos a andar preguntando cuánto dura, pero sí tener la idea de que si yo voy a atender a una mujer que va a atravesar su primer trabajo de parto, voy a tener un promedio, va a haber un promedio de 13 a 14 horas que va a durar la evolución de todo este trabajo de parto, ¿sí? Y que si tengo una multípara, sé que va a ser todo más rápido, ¿no? ¿Está? Sí, profe. Muy bien. Voy a saltar aquí. No. Sí, quiero llegar acá. Bueno, a ver. Dijimos que el trabajo de parto, ¿sí? Tiene 3 etapas, ¿sí? Dilatante, expulsiva y alumbramiento. La etapa dilatante tiene 3 fases. En alguna bibliografía van a encontrar 2 fases. En otra bibliografía van a encontrar 3 fases. Esta es una fase latente, una fase activa y una fase de transición, ¿sí? Fase latente, fase activa y fase de transición. La fase latente es la primera fase de la primera etapa del trabajo de parto y arranca con las contracciones, ¿sí? Y esta fase llega hasta que el cuello dilata 4 centímetros, ¿sí? Si nosotros tenemos una mujer que tiene una dilatación de 3 centímetros, sabemos que está en la fase latente aún, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, acá, cuando la mujer llega en trabajo de parto, hay un primer problema que nos encontramos y tenemos que diferenciar si está o no en trabajo de parto verdadero. Y acá, por supuesto, este problema, me dice, bueno, ¿quién va a determinar si está o no? Y depende de dónde estén trabajando. Si están en un centro de salud de baja complejidad, ustedes van a determinar si una mujer está o no en trabajo de parto verdadero y van a tener que decidir. ¿Se atiende en ese nivel de baja complejidad o tenemos que salir con una ambulancia a un nivel de más complejidad, ¿no? Estas decisiones hay que tomarlas. Entonces, pero como primer paso hay que diferenciar, ¿está en trabajo de parto o no está en trabajo de parto? Porque lo que puede ocurrir es que esté en un trabajo de parto falso. Muchas veces llegan las mujeres, estoy con trabajo de parto, y es valorada y se dice, no, todavía no empezó el trabajo de parto, vaya a su casa y vuelva cuando pase esto y esto. ¿Se entiende? Entonces, la primer diferenciación que hay que hacer es si está en trabajo de parto verdadero o falso. Bueno, ¿cómo uno se puede llegar a dar cuenta si hay un trabajo de parto verdadero o falso? Lo primero a considerar son las contracciones. Si una mujer está en un trabajo de parto falso, las contracciones son irregulares. O sea, tiene una, dentro de 5 o 6 minutos tiene otra, dentro de media hora tiene otra, ¿sí? Contracciones irregulares. De baja intensidad, o sea, la fuerza de la contracción es baja, ¿sí? Baja intensidad. Y si la mujer se sienta, por ejemplo, o se acuesta, las contracciones ceden. Eso es un trabajo de parto falso, ¿sí? Hasta ahí estamos sospechando un trabajo de parto falso. ¿Qué más hay que considerar? La pérdida del tapón mucoso, o opérculo, como le llaman. Opérculo. Recuerden que el cuello, ¿vieron las glándulas del cuello uterino? Durante el embarazo están hiperactivas
y forman un moco que se transforma en un tapón que sella la entrada, ¿sí?, hacia el útero, de cualquier cosa, de microorganismos, ¿sí? Entonces evita infecciones, ¿no? Entonces, lo que ocurre cuando la mujer está en trabajo de parto, las contracciones hacen que descienda el feto, el cuello se va a abrir, se va a dilatar, y cuando se abre el cuello, que se dilata, ¿qué es lo que se va a desprender y caer? El tapón mucoso u opérculo. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta nosotros que está perdiendo el tapón mucoso? En la ropa interior vamos a ver una mucosidad de color rosado, ¿sí? Rosado porque al abrirse el cuello se están rompiendo vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces el moco se va a ver de color rosado. Eso se llama opérculo. Y el opérculo aparece cuando el cuello se está dilatando. Y si el cuello se está dilatando, significa que la mujer está en trabajo de parto verdadero. Ahora, si no se observa esa mucosidad rosada y por ahí lo que se observa es una mancha color café, puede ser oscura, que puede ser puede ser una mucosidad vieja, ¿sí? Eso no sería el tapón mucoso. Hay que profundizar en la evaluación, ¿no?, para ver si no es o no el tapón mucoso, pero esto indicaría que no está en trabajo de parto. Y bueno, y ya adelanté, cuando el cuello no está dilatado, no empezó a abrirse el cuello y las contracciones son irregulares, de baja intensidad, y vemos que no hay pérdida del tapón mucoso, eso nos está indicando un trabajo de parto falso. Ahora, si hay dilatación del cuello, se hace tacto y se ve que el cuello está dilatado 1 centímetro, 2 centímetros, ¿sí? Vemos que hay pérdida del tapón mucoso, vemos que las contracciones son regulares, ¿sí? Son regulares. La mujer se acuesta, se sienta o camina y las contracciones continúan, ¿sí? No frenan, continúan. Eso significa que estaríamos ante un trabajo de parto verdadero. ¿Estamos? Hola, hola. Y la Sí, última. Sí, profe. profe. Y la última. Se hace esa valoración, ¿sí? Cuando llega la mujer en trabajo de parto, lo primero que se le pide es el control de carnet prenatal, ¿vieron? Ese que dije yo, que iba y venía con la mujer. Sí. Cuando llega sospechando que está en trabajo de parto, tiene que traer ese carnet y se hace evaluación, se hace anamnesia, examen físico, obstétrico principalmente, para determinar primero si está o no en trabajo de parto. Supónganse que está en trabajo de parto, ¿sí? Perdón, que no está en trabajo de parto. Vamos para la otra primero. No está en trabajo de parto. Lo que se hace es evaluar si hay factores de riesgo. Principalmente lo que se busca acá es ver a qué distancia del hospital vive, ¿no? Si le queda muy lejos, si tiene posibilidad de trasladarse, porque supónganse, ahora no está en trabajo de parto, pero puede iniciar en pocas horas el trabajo de parto, entonces va a tener que volver. Entonces se indaga sobre posibilidad de movilizarse, en qué se puede movilizar, distancia que tiene al centro de salud para la atención, acompañamiento que tiene la mujer, o si está sola. Bueno, se evalúan esos factores de riesgo y se decide allí si queda, aunque no esté en trabajo de parto, queda hospitalizada o no, o se va a su domicilio y vuelve cuando empiece el trabajo de parto verdadero. O sea, se va con indicaciones de cuándo tiene que volver, ante qué signos tiene que volver. Ahora, si está en trabajo de parto, ustedes hacen la evaluación, está en trabajo de parto, bien. ¿Qué hacen? Evaluar factores de riesgo, ¿sí? Evaluar. Si es una persona que no tiene factores de riesgo para lo que es la evolución del trabajo de parto normal, que es lo que hablamos hoy, si no tiene esos factores, bueno, podemos atender el parto en el nivel de complejidad que estamos, supóngase que sea bajo. Ahora, si tiene factores de riesgo, tengo que decidir la derivación a una institución de mayor nivel de complejidad donde puedan atender a esta mujer que se puede complicar el trabajo de parto, ¿no? Y al recién nacido que pueden hacer con complicaciones.
o sea, a un hospital donde tenga servicios de neonatología, ¿sí? Y lo tengo que derivar. Y esa decisión hay que tomarla cuando la mujer llega diciendo, creo que empecé el trabajo de parto. ¿Estamos? Sí. Sí, profe. Ay, ¿cómo están? Cansado. Sí, profe. Profe, Bueno, sí, ¿puede volver a la filmina anterior, por favor? a ver. Sí, sí, sí. ¿Cuál? ¿La anterior a esta? Sí. ¿Esa? ¿Esos serían los signos que Sí. indicarían que está en trabajo de parto verdadero o no? Sí, ahí está, gracias, profe. Profe, Bien. ¿puedes subir este power al grupo y el de control prenatal, por Sí, favor? lo Porque veo el de control prenatal. yo te Me estoy lo veo. hinchando los cocos en No. el grupo y no lo he visto, por eso. Bueno, mañana prometo subir. Mañana es sábado, ¿no? Mañana Bueno, profe. Mañana lo subo. Yo diría, bueno, hasta lo que di hoy lo voy a subir, porque Bueno. acá tengo otras cosas que son para el de la clase que va a dar la otra docente, y bueno, ella va a presentar otro material seguramente. ¿Sí? Así que, bueno, vamos hasta lo que he dado yo, le voy a subir este power. Dale. Profe, Sí. ¿usted podrá subir el power del control prenatal que nos dio, porfis? Sí, por eso le estaba diciendo que mañana voy a de la dedicarme. bibliografía de la que subió ahora de la unidad 3, que le dijimos ayer que iba enumerada y falta un... Ah, y falta un material, me Sí, dijeron. falta el material que vendría a ser el 3. Bien, bueno, mañana me dedico a eso. Bueno, hoy no les prometo nada porque estoy agotada, no voy a dedicarme a otra cosa que creo que a descansar en este momento. Sí, profe, cuando pueda, no hay problema. Mañana me dedico. Bueno, ¿qué nos queda? El miércoles, entonces les voy a pedir que para el miércoles se vengan con todas las vengan, digamos. Tengan todas las tareas a mano para poder hacer un repaso de las tareas. Bueno, ¿Sí? profe. Sí. Muy bien. Bueno, hasta aquí sería la clase, ¿sí? Yo ahora me voy a transformar en otra persona y voy a hablar de otra cosa. Así que, bueno, el que quiera retirarse puede retirarse, el que quiera compartirlo conmigo, algo que quiero compartirles, ¿cómo es? Les pido que se queden. Bueno, ¿sí? Bueno, tiene que ver, profe. ya les dije, con las elecciones. Profe, ¿de qué va a hablar? ¿De qué va a hablar ahora? No, ya no soy la docente, digamos. Ya no me miren como la docente. Yo, Una compañera más. Una compañera, o sea, alguien que está en la universidad, como están ustedes, y que la universidad va a vivir un proceso muy importante, que son elecciones en el mes de mayo, en el 20, 21 y 22, creo que son las fechas. Bueno, de eso quiero hablar un cachito. Por eso les decía, si quieren retirarse, retírense, si no, ojalá que me quieran escuchar un ratito, porque por supuesto cuando hay elecciones hay necesidad de participación. Entonces estoy pidiendo una necesidad de una participación de ustedes, pero no como docente, quiero aclarar. Y quiero hacerlo con quien quiera quedarse, no es obligatorio quedarse, ¿sí? ¿Está? Sí, profe. Muy bien. Bueno, hoy no pude dar clase concretamente a las 5 porque tenía una reunión. Ustedes saben que en la universidad van a haber elecciones del nivel de rectorado, para decanos, ¿sí? Para consejeros, bueno, se eligen en todos los niveles, hay elecciones. En la fascia, que es donde estamos nosotros, ¿no? Hay 3 listas, ¿sí? Y cada una de las listas, por supuesto, que está trabajando, tratando de conseguir avales. ¿Qué son los avales? Es la firma de docentes, de egresados, de estudiantes, y de estudiantes de tercer y cuarto año piden firma, para que, apoyen no es a una lista, porque de hecho ustedes pueden firmar todas las listas si quieren. Vieron que ustedes pueden dar aval a todas las listas, porque no es el voto. El aval no es el voto. El aval es lo que te dice, bueno, sí, participa si querés, ¿sí? Le dicen a los que están en la lista, participa. Entonces, todas las listas están buscando firmas. Ahí un estudiante o un docente o un egresado puede firmar todas las listas. Y ya dije, hay 3 listas. Yo participo de una de las listas,
¿sí? Yo voy a estar como candidata a vicedecana dentro de la FASIA, y bueno, y estoy buscando firmas. Entonces, digo, ¿dónde tengo en contacto con estudiantes? Y la única forma que tenga contacto con estudiantes es a través de estas charlas. Pero bueno, las firmas son físicas, digamos, en presencia, entonces estoy viendo a ver qué posibilidades tengo de que ustedes nos puedan firmar una lista, ¿sí? Donde ¿cuánto es? La decana sería Guiñazú de la carrera de medio ambiente, y por enfermería estaría yo, ¿sí? Y entre las dos representamos una lista donde hay mucha gente. Está Patricia Menéndez, o sea, gente que ustedes conocen, ¿sí? Está en esa lista, digamos, Patricia Menéndez estaría de consejera. Bueno, así que bueno, la idea es que yo mañana sábado, a las 10 de la mañana, voy a estar en el Hospital de Roca en un consultorio, ¿sí? Pedimos un consultorio, que nos presten un consultorio. Para la gente que es de Roca o de zonas cercanas, ¿sí? No irían hasta ese lugar y poder firmarnos la lista, sería el pedido, digamos, ¿sí? Estaríamos allí esperando, y también ofrecemos como parte, para que no sea solo ir a firmar, por ejemplo, le pedimos a un representante de la Asociación de Enfermería que les diera una charla de qué se trata esto de la vida participativa, una charla ahí en el consultorio, que es una charla corta, digamos, donde hablaría un poquito de qué se trata esto de la asociación, porque es muy importante también participar de lo que es la Asociación de Enfermería, ¿no? Profe, en la lista que usted participa, ¿hay compañeros de acá de enfermería, digamos? ¿Estudiantes? Sí, estamos con el, ¿cómo es? Centro de estudiantes, trabajando. ¿Usted conocen a la gente del centro de estudiantes? Sí. Bueno, o sea, nosotros tuvimos la lista, miembros de esta lista estuvieron charla con la gente del centro de estudiantes, ¿sí? Y bueno, estaríamos ahí con ese apoyo. La situación es que de la lista, ¿cuál es la situación? Hay dos listas, en todas las listas hay enfermeras, ¿sí? La única diferencia que tiene la lista en la que estoy yo es que soy una enfermera que soy de Río Negro, digamos, y represento todo lo que es la enfermería de Río Negro. Si bien cuando estoy como vicedecana estoy en representación de todas las carreras, ¿no? Pero mi fuerte apoyo y mi presencia tiene que ver con que el fortalecimiento de la enfermería en la provincia de Río Negro y de las sedes académicas de la provincia de Río Negro, como son las de Chuele, la de Aye, ¿no? Esa es mi presencia. Esa es la única diferencia que hay de esta lista con las demás listas. Después en toda la lista hay enfermeras, que han sido docentes quizás de ustedes, ¿sí? Como Emelina Tierzo y Liliana Liberati, ¿sí? Están en otras listas. Y yo estaría en una de las listas, ¿sí? Entonces, bueno, esta era mi charla, digamos, la necesidad. Sepan que firmar un aval no significa no firmar otro. Ustedes pueden firmar el aval de todas las tres listas, ¿sí? Porque con esa firma lo que están diciendo es que aceptan que nos presentemos, digamos, ¿sí? No es que me están votando. Claro. ¿Sí? Yo, Porque profe, después sí viene el ya voto. la firmé el martes en la facultad porque fuimos a rendir el parcial de bioestadística y Patricia nos contó lo mismo que nos está contando usted. Bien. Yo, por ejemplo, ya la firmé. Sí, me dijo Patricia que cuando les contara esto, me dice, te van a decir que firmaron. Y entonces, sí, bueno, Profe, los que firmaron no hay problema. Sí. En un mensaje preguntan si pueden firmar de forma virtual. No aceptan. En lo que, si yo también digo, tendríamos que haber modernizado el tema de la firma, porque si estamos con clases... Profe, y todos los que venimos de otra sede no podemos, ¿no? ¿Vos estás inscripta acá? ¿En la sede de acá? Entonces sí, porque mientras estés de la sede de acá, sí, no hay problema, todos pueden firmar. Profe, ¿y dónde tercer y cuarto año? ¿Hasta cuándo hay tiempo para firmar? No, nosotros el lunes tenemos que presentar la lista, o sea, las planillas, el lunes a la mañana. Por eso que mañana me voy a dedicar a conseguir firmas. Claro, y mañana, pero ¿a partir de qué hora va a estar? Allen, ¿cómo podemos ¿Hasta hacer qué hora? para poder firmar también? ¿Sos de Allen? Sí.
De Allen. ¿Tenés contacto con Patricia Menéndez? Sí, por el departamento de alumnos, o sea, ¿Por WhatsApp? ¿Tenés contacto? no. Bueno, a ver, bueno, lo que pasa no quería usar el WhatsApp del grupo porque, ¿cómo es? Porque ese es académico y yo no quiero enredar las cosas, digamos, pero Dice porque acá una porque compañera. Patricia está juntando firmas también. ¿Cómo podríamos hacer para que se pongan de acuerdo? Que la busquen por ahí, que le Sino escriba. que le escriban en el Siempre. Face, profe, a Patricia y ella contesta enseguida siempre. Bueno. De última le escribo privado a Patricia Escribirle a Menéndez. Patricia para ver a dónde podría verla para firmar, ¿sí? Dale. Dale. Los de Cipolletti, hay alguien, si hay gente de Cipolletti, en Cipolletti también está otra docente, ¿cuánto es? Uy, se me fue el nombre. Leonor Iravaca. Ella también está juntando firmas, así que también si alguien está interesado. Y los que son de Roca, nosotros vamos a estar en el consultorio externo del Hospital de Roca, ¿lo conocen? ¿Vieron frente al mástil? Está la iglesia al lado, está el consultorio externo. Allí vamos a estar muy atentos si llegan, a las 10 de la mañana. ¿Hasta qué hora, profe? De 10 a 11 y media, si hay más gente, no tenemos problema de quedarnos, ¿no? Pero si, esperando, digamos, de 10 a 11 y media. Estaría Gabriel Argat, que deben conocerlo quizás, estaría el representante de la Asociación de Enfermería, que es Valladares Darío, y bueno, y estaría yo, ¿sí? Si quieren, y aprovechamos el momento, llevar su carnet de vacuna y vemos qué vacunas le faltan, ¿sí? Y si está en mano la vacuna que le falta, se la podemos poner también. Hacemos todos los servicios juntos. Lo había pensado, profe, porque tengo que ir al hospital a eso, así que voy con el carnet. ¿En qué van a estar? ¿A la entrada? No, en el consultorio externo. Ustedes entran por la puerta del hospital, el portón grande, llegan al mástil, enfrente del mástil está la iglesia, y al lado de la iglesia hay una puerta. Eso es consultorio externo. Ahí vamos a estar, a las 10 de la mañana. Ese consultorio se hizo prácticas en primer año. ¿Cómo? Que en ese consultorio externo, en primer año, se hizo una práctica porque también era donde se hacían inyectables y eso. O sea, Sí, es la hay un misma consultorio de enfermería, sí. zona, como para Sí, que sí. tengan referencia. Bien, bien. Profe, ¿y Sí. Patricia también va a hacer el servicio para poner las vacunas? No, eso lo creo que Roca Victoria porque el representante, les cuenta, el representante de la Asociación de Enfermería trabaja en el vacunatorio. Entonces le dijimos, bueno, le voy a decir a los estudiantes que lleven su camino y vos le decís que vacuna le falta. ¿Sí? Él trabaja en el vacunatorio. Buenísimo, buenísimo. Entonces, por eso digo, bueno, si quieren le ofrecemos ese servicio, que poderle el carnet y ver qué vacunas le faltan, y no garantizo, porque todavía no tenemos la seguridad que tengamos el vacunatorio abierto, porque capaz que si alguna vacuna sí le podamos administrar si le falta. Pero no hay seguridad que todas las vacunas. ¿Se entiende? Bueno, pero por lo menos a ver si nos falta alguna y no la podemos colocar, vamos en la semana o Claro. estamos, ya sabemos. Claro. Darío, que es el representante de la asociación, trabaja en vacunación. Por eso dijimos, bueno, ¿qué vamos a ofrecer si nos logran dar una firma? que estamos buscando firma en este momento. Y bueno, sería esto. ¿Sí? Bueno, profe. Bueno, profe. Bueno, le agradezco que me hayan escuchado. Y bueno, también el mensaje hay que participar. Porque en la fascia hay 3 carreras, ¿no? La carrera que mayor cantidad de estudiantes tiene es enfermería. Y la sede de Allen le aporta muchos estudiantes a la fascia, ¿sí? Así que bueno, hay que empezar a participar un poquito más. Esta es la idea, también del mensaje. Es la primera vez que yo participo en estas actividades. Yo siempre fui docente de la universidad y nunca estuve en ningún nivel, digamos, de gestión, ni menos así, candidateándome a algo. Es la primera vez, así que es toda una experiencia y estoy aprendiendo. Profe, acá yo no conozco, viste que vengo de Viedma. ¿Hay Sí. algún proyecto que estén los estudiantes y eso? Bueno, yo lo que puedo, difundirle es la plataforma de la lista en la que estamos,
¿sí? Nosotros tenemos propuestas para todas las áreas, digamos, para las distintas carreras, para el nivel docente, para los estudiantes, para los egresados. Hay propuestas dentro de la plataforma, tenemos propuestas. Esas se las puedo difundir, digamos, ¿sí? ¿De qué se trata? ¿Cómo es? Nosotros hoy tuvimos la reunión final de conformación de la lista. O sea, y de hecho yo entré así un poquito a las apuradas, porque en realidad quien iba a ser el representante era Gabriel Argat, pero hay un problema, Gabriel no puede ser porque él no es docente regular, digamos, no está en planta dentro de la universidad, y entonces lo iban a impugnar, digamos. Entonces, dentro de las que son regulares, dentro de la carrera de enfermería, estoy yo. Entonces, me preguntaron y digo, bueno, es hora de participar. Si bien yo ya me estoy jubilando, digamos, estoy en la etapa del retiro, pero bueno, es una experiencia linda, buena, que la quiero vivir, digamos, y esto de participar en un proceso eleccionario, participar dentro de la universidad en un nivel donde nunca había estado, que es en relación a todas las carreras que son de la facultad, ¿no es cierto? Que eso me interesa mucho, digamos, me mueve para hacer cosas. Le puedo pasar la plataforma, ¿sí? Que serían las propuestas que hay. Dale, profe. ¿Listo? Buenísimo. Bueno, espero poder verlos mañana. Bueno, profe. ¿Listo? Sí, Gracias señora. por escuchar. Chao. Gracias, chao. Les deseo suerte, que le vaya bien. Gracias. Chao, suerte. Chao, profe. Chao, nos vemos. Nos vemos. Chao, profe.